Pagar la pensión de alimentos es una obligación, de eso no hay duda. Pero a ver, ¿en qué punto exacto no pagar deja de ser un problema civil y se convierte en un delito penal? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y la respuesta, como veremos, tiene sus detalles. Así que vamos a meternos de lleno para entenderlo bien. Aquí va la gran pregunta. Si una persona hace pagos parciales, ¿aún así se le puede condenar por un delito? ¿O por el contrario, esos pagos demuestran que en realidad no tenía la intención de incumplir? Bueno, justamente esta es la interrogante que tuvo que resolver la mismísima Corte Suprema del Perú. Y para entender cómo la Corte resolvió este enredo, vamos a ver un caso real que marcó un antes y un después. La historia de Eddie Borda Martínez. Y ojo, que este no fue un caso cualquiera. No. Escaló hasta lo más alto del Poder Judicial en el país, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. La decisión que tomaran aquí iba a definir las reglas del juego para miles de casos parecidos. El centro de esta historia es Eddie Luis Borda Martínez. A él se le acusó formalmente de un delito con un nombre un poco técnico, omisión de asistencia familiar, que en palabras simples significa no cumplir con la obligación de pagar la pensión de alimentos que un juez te ha ordenado. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La defensa de Borda Martínez tenía un argumento que parecía bastante sólido. Él sí había hecho algunos pagos, aunque no había cubierto toda la deuda. Y con eso decían que quedaba demostrado que no tenía una intención criminal, lo que los abogados llaman dolo. Su argumento era, no es que no quisiera, es que no podía pagar todo. Ahora, ¿de cuánto dinero estábamos hablando? Pues la deuda, que se acumuló sobre todo por utilidades de su empresa que no pagó entre 2010 y 2014, llegaba a más de 123,000 soles, una cifra bastante grande, la verdad, y que nos ayuda a entender la dimensión de este caso. Claro, como ya se imaginarán, un caso así no llega a la Corte Suprema de la noche a la mañana. Tuvo un recorrido bastante largo y complicado por todo el sistema judicial. A ver, miremos rápido este recorrido. Todo empieza en marzo de 2020. 2 años después, en 2022, ¡zas!, lo condenan en primera instancia. Él apela, y la Sala de Apelaciones hace algunos cambios a la sentencia, pero confirma que él es responsable. Es entonces cuando su defensa lleva el caso hasta la Corte Suprema, que finalmente en junio de 2024 da su veredicto final. Al final, después de todo ese viaje por los tribunales, todo se reducía a una sola pregunta, una palabrita clave en el mundo del derecho: el dolo. O sea, en cristiano, ¿Borda Martínez tuvo o no la intención deliberada de no pagar? Para entender lo que decidió la Corte, primero hay que saber de qué tipo de delito estamos hablando. La ley lo clasifica como un delito de omisión propia. Suena un poco enredado, pero en realidad es bastante sencillo. Miren, esta es la diferencia, súper clara. Un delito por acción es, pues, hacer algo que está mal, como robar. Pero un delito por omisión, como este, es todo lo contrario. Es no hacer algo que la ley te ordena que hagas, como pagar la pensión. Aquí, el crimen es la inacción, el quedarse de brazos cruzados. Y esto nos trae de vuelta al rompecabezas. Si el delito es no hacer, pero la persona sí hizo algo, aunque sea pagar una parte, ¿cómo se puede probar que tuvo la intención de incumplir? Este era el nudo que la Corte Suprema tenía que desatar. Y vaya que lo desataron. La Corte lo hizo de una forma muy clara y metódica. Básicamente crearon una especie de checklist, una prueba de 4 pasos para determinar sin lugar a dudas cuando existe intención o dolo en estos casos. Así es. La Corte dijo, a ver, para que alguien sea culpable de este delito, no basta con que no haya pagado. Se tienen que cumplir estas 4 condiciones específicas sí o sí. Vamos a verlas una por una. Muy bien, vamos a desglosar esto. Primero, tiene que haber una orden judicial firme, definitiva, que diga usted tiene que pagar. Segundo, tiene que haber un incumplimiento, ya sea de todo el monto o de una parte. Tercero, y este es crucial, atención aquí, la persona tuvo que recibir una notificación formal, una advertencia que le diga claramente o pagas o te denunciamos penalmente. Y cuarto, que, a pesar de saber todo eso, la orden, la deuda y la advertencia, la persona conscientemente decide no cumplir. Si se cumplen esos 4 puntos, hay delito. Ok, ya vimos toda la parte legal, pero ¿qué significa esto en la práctica? ¿Cuál es la gran lección que nos deja esta decisión de la Corte Suprema? Esta frase del fallo es que lo resume todo de una manera perfecta. La Corte dice que la intención, el dolo, se demuestra cuando la persona mantiene una conducta inactiva. Es decir, es una elección deliberada de no actuar, de no cumplir, sabiendo perfectamente que el resultado de su inacción es que no se va a realizar el pago.
Y entonces, aquí está la clave de todo. Hacer pagos parciales o de vez en cuando no es un escudo mágico que te protege de la responsabilidad penal. Si los 4 requisitos que acabamos de ver se cumplen, la intención criminal está demostrada. Porque la obligación no es pagar algo, es cumplir exactamente con lo que ordenó el juez. Y todo esto nos deja con una reflexión final muy importante. Este fallo de la Corte Suprema traza una línea muy clara en la arena. Y nos obliga a preguntarnos, en la balanza de la justicia, ¿qué tiene más peso? ¿Las justificaciones y las dificultades para pagar o la obligación legal e ineludible de velar por el bienestar familiar? La respuesta de la Corte parece inclinarse, y con mucha firmeza, hacia la segunda.